Yo quiero que ponga atención a lo que va a hablar hoy y voy a hablarle a su corazón. Y yo quiero basarme en Ezequiel capítulo 1 y le he puesto como título: toda experiencia sobrenatural produce transformación para un propósito redentor. Tal vez el tema es demasiado largo. Yo enseño homilética y siempre le digo a los muchachos que el tema tiene que ser una oración breve y no tan extensa porque se pierde el sentido, pero como esto es de Dios no se va a perder el sentido. ¿De qué vamos a hablar? ¿Vieron? Se le olvidó. ¿De qué vamos a hablar? Toda experiencia sobrenatural produce una transformación con propósito redentor. Dígalo. ¿De qué vamos a hablar? No, nada más chino, por acá. Se lo digo una vez más. Bueno, el Señor habló 3 veces, así que eso es bíblico. Toda experiencia sobrenatural produce una transformación con propósito redentor. Saludo al papá de nuestro hermano Andrew. Where is my papa? Ah, my papa. Welcome. Welcome. You my father to me. Okay. Él ya me adoptó como su hijo. Bueno, Ezequiel capítulo 1. Algunos textos vamos a usar aquí, luego vamos a recorrer la Biblia, pero no vamos a usar tantos textos. Esto lo tengo como base para las cosas que voy a decir. Ponga atención, dígale que está a su lado, yo quiero aprender hoy. Capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Diga conmigo, visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y en los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2 de los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se movían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salía relámpago. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados, y el aspecto de la rueda
y de su obra era semejante al color del crisólito, y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y sus obras eran como ruedas en medio de ruedas. Vamos a omitir porque de veras es bien extenso. Vamos a buscar un versículo aquí. Vamos a buscar un versículo más adelante para no... Sí, porque vemos que es demasiado extenso. Y dice el versículo 28, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del que hablaba. Oiga esto. Y oí la voz del que hablaba. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sus pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espino y moras con escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. La verdad, pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Hay muchas otras cosas que yo he omitido hoy por causa del tiempo. Uno de los fenómenos que nosotros estamos viviendo hoy en día, que muchos hablan, escuche bien, de grandes avivamientos. Por lo menos yo soy uno de los que predico de avivamiento. Escucha bien esto. Y muchas veces el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. Algunos caen, se levantan, lloran, y como que a algunos les gustan que se le ponga la mano para que oren por ellos. Y cuántas veces caen al piso, cuántas veces, entre comillas, lloran, pero cuando se levantan siguen siendo lo mismo. No hay cambio, no hay transformación. Y este es un fenómeno que se está viviendo en este tiempo. Y es preocupante, porque muchos quieren buscar una experiencia que les pueda provocar un poco de excitación, de placer, pero que sea hasta ahí. Pero yo he encontrado que las experiencias en Dios producen transformación. Diga conmigo, la experiencia con Dios producen transformación. Es más, yo he escuchado de creyentes que hablan en lengua y son boquisucios, que hablan en lengua y dicen palabras sucias, hablan en lengua y maldicen a quien sea, hablan en lengua y su corazón está lleno de odio, está lleno de resentimiento, hablan en lengua pero usted no lo ve interés, hablan en lengua y usted no le ve cambio, hablan en lengua y siguen siendo lo mismo. No hay cambio, no hay transformación, no hay deseo de servir a Dios, no hay deseo de hacer nada para Dios. Y yo quiero hablarle de eso. Amárrese los pantalones. Porque usted no puede seguir viviendo ese estilo de vida. Porque toda experiencia sobrenatural de Dios produce transformación. Y lo que voy a hablar es bíblico, hermano. Porque ya estamos hartos y cansados de creyentes que dan malos testimonios y son los que muchas veces brincan, saltan, se caen
y siguen siendo más bien peores. Entonces la pregunta que sobresale, entonces, ¿dónde está el problema? Yo no tengo que ser tan teólogo para entender que a veces necesitamos ir un poquito más allá y de ver a buscar al Dios que transforma nuestra vida. El profeta Ezequiel tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Y está de más decir cómo fue la experiencia, porque no quiero caer en detalles. Yo no vengo a hablar solamente de lo que él experimentó, de lo que él vio, pero sí puedo decirle que el resultado de su experiencia, escuche, cambió y transformó su vida. Porque luego de su experiencia, de ver la gloria de Dios, de ver aquel carro con 4 alas, con ruedas llenas de ojos, de ver dentro del fuego relámpagos, el resultado final de esta experiencia transformó su vida. Él dice el propio profeta Ezequiel, él dijo, luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Alguien diga amén. Si usted está en el Espíritu me va a entender, si usted no está en la carne se va a dormir ahí. Allá, ¿ve? Escuchen eso, por favor. Repito, ¿qué dijo? Luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Está hablando del Espíritu Santo. Luego que me habló, luego que me reveló toda su gloria, entonces su Espíritu entró en mí. Me gusta eso. 2, dice Ezequiel, y me afirmó, dice, me afirmó sobre mí, sobre mis pies, dice, me afirmó sobre mis pies. ¿Qué le está diciendo eso a usted? ¿De qué está hablando? 2 cosas importantes que producen una transformación en cualquier creyente. Es la experiencia que hemos tenido con el Espíritu Santo, porque él dice, y entró el Espíritu en mí. Me da a entender que anteriormente no tenía esa experiencia, y siempre soy de los que defiendo y lo que digo, que toda experiencia, cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, cuando hablamos en otras lenguas, ese bautismo con el Espíritu Santo tuvo que haber transformado nuestra vida. Él dijo, y luego que habló, entró su Espíritu en mí. Y el Espíritu Santo, cuando viene en nosotros, viene para provocar una transformación total. Y me gusta lo que dice, me afirmó sobre mis pies. Eso habla de fundamento, eso habla de solidez, eso habla de buenos cimientos, eso habla de madurez, eso habla de afirmarnos lo que hemos creído, afirmarnos nuestra experiencia. ¿Sabe usted cuántos creyentes, hermanos, dan tan malos testimonios afuera? Porque no tienen experiencia, porque sus pies todavía no se han afirmado bien. Y él dijo, me afirmó sobre mí, me afirmó sobre mis pies, me tomó y me dijo, párate recto ahí, párate firme. A veces hay demasiada inmadurez dentro del pueblo. A veces hay demasiada carnalidad dentro de la iglesia. A veces hay demasiados creyentes niños dentro de la iglesia que no han podido todavía ni sostenerse. Son como el bebé que gatean, todavía andan gateando por ahí. Todavía andan buscando el biberón y llorando por el biberón. Todavía no tienen capacidad de pararse firme.
no tienen capacidad de caminar solo, porque hay una dependencia de otro. Hay creyentes, hermanos, que tratan de vivir su vida espiritual dependiendo de otro. No buscan su propia experiencia, porque no tienen solidez, no tienen buen fundamento, no tienen principio, no tienen esa experiencia con el Espíritu Santo. Mire, hermano, yo no necesito tener un consejero para avanzar en este camino. Solo el Espíritu Santo es suficiente para yo caminar dependiendo totalmente de Él. Pero otros necesitan de otro para poder sobrevivir. Están callados, hermano. Pero esas dos cosas dicen un montón de cosas. Después que habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó mis pies. Eso habla de crecimiento. Eso habla de madurez. El Señor dice que a esta hora no debemos, dice en Hebreo, dejemos de ser niños, dejemos de desear la leche y deseemos más bien alimentos sólidos, pero algunos todavía quieren estar bebiendo de la leche cuando ya deben estar comiendo cosas sólidas. Una tercera cosa sucedió en él. No solamente el Espíritu entró en él, no solamente Dios lo afirmó. En tercer lugar dice, y me dio de comer el rollo, y fue en mi boca, dice, dulce como la miel. Cuán importante, hermano, es el conocimiento de la palabra. Cuán importante es el alimento, hermano. A mí me da cosa cuando yo veo creyentes llegar a la iglesia sin Biblia. A mí me da cosa ver creyentes. ¿Cómo usted puede predicar si usted no le gusta leer la Biblia? ¿Cómo usted puede hablar de Cristo a otros si usted tiene pereza para leer la Biblia? Dice, me dio de comer el rollo, lo comí y me fue dulce como la miel. Oh, hermanos queridos, la palabra debe provocar delicia. Leer la Biblia tiene que provocar deleite, tiene que provocar delicia, tiene que producir cosas placenteras. Cada vez que leo la Biblia, yo voy a nutrirme de conocimiento, voy a enriquecerme de sabiduría de Dios y voy a fortalecerme por el poder de la palabra. Y no hay crecimiento, escúcheme por favor, agarre ese niño y quede quieto ahí. No hay crecimiento sin revelación de la palabra. No hay madurez si no hay revelación de la palabra. Yo le pregunto a ustedes, hermanos queridos, ¿hasta cuándo usted quiere vivir ese tipo de vida? ¿Hasta cuándo va a estancar su crecimiento? ¿Hasta cuándo va usted estar ahí como el parásito dependiendo de otros? Porque hay creyentes que no pueden vivir si no viven de otros. Y la prueba se ve el poco interés que hay de venir a la escuela dominical. No hay interés de crecer, de avanzar, de madurar. No hay revelación de Dios si no es por la palabra. No hay ninguna profecía de Dios si no es por causa de la palabra. Allá atrás no hay cambio y transformación sino por la palabra. Pero ¿sabe, hermano, por qué para Dios tan importante la transformación? Y aquí no está el meollo de la cosa. ¿Por qué para Dios es tan importante la transformación? Porque la transformación trae consagración. ¿Aló? Toda transformación trae consigo consagración. 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 Consagra
Y toda consagración nos reviste de poder para poder testificar a aquel que no conoce al Señor. Nadie puede hablar de lo que no ha experimentado. Y va a tocarle los talones a algunos. ¿Por qué a veces hay tanta apatía de hablarle de Jesús a la gente? ¿Por qué no hay interés de hablarle de la gente? ¿Por qué? Yo le pregunto a usted, ¿por qué no hay interés de hablarle a la gente de Jesús? Porque no tenemos ninguna experiencia que haya transformado nuestra vida. Si usted lee la Biblia, los que conocieron a Jesús realmente fueron transformados. El ciego que recibió su vista, cuando lo confrontaron, él dijo, una cosa sé, que era ciego, pero ahora veo. ¿Eso es experiencia o no es experiencia? ¿Eso es experiencia o no es experiencia? La mujer samaritana, luego que Cristo le revela su pecado y le dice, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora. Y dice que esta mujer regresó a Sicar de Samaria llena de gozo y alegría y le decía a la gente, he encontrado al Mesías, he encontrado al profeta, al Mesías, que me ha dicho toda mi vida y me ha dicho cuántos maridos he tenido. El Mesías me ha dicho toda mi vida. Ella tenía de qué testificar porque tuvo ¿qué? Una experiencia personal con Jesús. ¿Por qué en las graderías no hay gente? ¿Por qué no hay gente arriba? El problema no es Dios. El problema son cada uno de ustedes. Todo Sicar de Samaria oyó hablar de Jesús por una sola mujer que fue transformada. Yo le pregunto a ustedes, hermanos queridos, sin querer golpearle, y no piense que le estoy golpeando, pero nadie puede hablar de lo que no ha experimentado. Aló. A veces cuando yo veo creyentes que nada más vienen a la iglesia a bochinchear, a criticar, a murmurar, a injuriar, a crear división y contienda, ese tipo de creyente está tan perdido como el hijo de Limar. Está tan perdido a la verdad. Ni tan siquiera está cerca de una experiencia. Está tan lejos de una experiencia. Tan lejos está. Y quiero que se grabe de esto. Nadie puede hablar de lo que no ha experimentado. Ahora, la pregunta que sobresale aquí, ¿te vas a quedar tal como estás? ¿O vas a buscar a Dios de corazón y a esperar que Dios te lleve a una experiencia sobrenatural? Porque lo que hace falta en el pueblo, para que haya una transformación, realmente una experiencia sobrenatural. Y no estoy hablando aquí que cuántas veces te caiga, porque hay gente que se cae y no, se levantan peores todavía. Sino una experiencia que te lleve a una vida de fruto, de cambio, que se vea el fruto de tu conversión, que se vea el fruto de tu cambio, que la gente pueda ver en ti algo diferente. Que nadie tiene que decirte, ve a testificar. Ese sale a testificar sin que nadie se lo diga. Porque, hermano, nadie puede aguantar ese fuego. Después de una experiencia con el Señor, uno se vuelve loco y quiere compartir con todo el mundo esa experiencia. Pero nuestras iglesias evangélicas están llenas de creyentes religiosos. Solo vienen para comer un poquito del pan y luego se van conforme, no le hablan a nadie. Y a veces estamos como el sacerdote
y como el levita, que vieron la necesidad de aquel junto al camino y pasaron de largo. Siempre digo, nadie puede dar lo que no ha experimentado. Pero hoy, usted se puede desquitar hoy. Hoy usted puede tener esa experiencia que va a cambiar tu vida, que va a transformar su vida. Y le doy un consejo, hermano, no se queden tal como están. Número 2. Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Usted conoce bien la historia de Moisés? Moisés estaba en destierro por causa de haber matado al egipcio. 40 años en el desierto de Madián, pastoreando ovejas por 40 años. Y estando en el desierto ve una zarza que le llama la atención. Allá atrás, escuchen esto, que le llama la curiosidad, porque la zarza ardía y no se consumía. Y la curiosidad lo acercó a la zarza. Y cuando llegó a la zarza, que no se ardía y no se consumía, lo primero que él oye y ve, dice, y el ángel de Jehová estaba sobre la zarza y le dijo: quita tu sandalia, porque el lugar donde tú estás, santo es. Oye eso. Quita tu sandalia porque el lugar donde tú estás, santo es. Y él se quitó sus sandalias. Y luego el Señor comienza a hablarle. Y dice el Señor: he visto la esclavitud de mi pueblo, he visto la opresión que se ejerce a mi pueblo, he visto hasta dónde lo oprimen, y te he cogido a ti para que vayas y liberes a mi pueblo. Para que salgas y liberes a mi pueblo. Pero antes de eso, el Señor le habló: quita tus sandalias, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. Y sabe usted, hermano, que algunos creen que supuestamente Moisés era tartamudo. En 40 años perdió el léxico de hablar, porque solamente él aprendió a hablar con las ovejas. Allá le dicen, y Moisés acá. Eso hasta los psicólogos saben que el contorno hace al individuo. El círculo no está. Y estando él en soledad 40 años, solamente con las ovejas, le quitó la manera de hablar. Y él decía a Dios: es que yo soy tartamudo, no sé hablar. Un hombre que viene de las mejores escuelas de los egipcios, un hombre que fue estudiado con tanta eminencia, con los mejores científicos de la época en las grandes universidades de Egipto, ahora dice que no sabía hablar, que era tartamudo. Yo no quiero andar tanto en esto, sino que esa experiencia de la zarza cambió y transformó su vida y le dio destino a su vida. Y no tengo que añadir más de cosas que usted no sepa. Número 3. ¿Qué podemos decir nosotros de Isaías? Isaías vio el Shekinah de Dios, vio la gloria de Dios. Y dijo: ¡ay de mí! ¿Que soy qué? Hombre inmundo, de labio inmundo. En otras palabras, algunos piensan, dice que casi Isaías se muere ante la revelación de la gloria de Dios, que nada más pudo decir: ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos. ¿Qué dice la Biblia? Que un ángel salió de en medio de la presencia de Dios con tenazas y carbones encendidos, que le dijeron: abre tu boca. Me imagino que le dijo así: abre tu boca. Y dice que con esos carbones encendidos quemó sus labios y quitó la inmundicia, quitó el pecado. Toda experiencia sobrenatural produce transformación, produce cambio.
con propósito redentor. Y luego de esta experiencia, el Señor lo santificó, el Señor lo purificó. Y luego le dijo, ve a mi pueblo, anda y predica a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiere someterse, que no quiere hacer caso. Aunque no te quieran oír, predica. Y dice la Biblia que Isaías lo hizo. Pero antes de ir a ese pueblo incrédulo, el Señor tuvo que transformar la vida de Isaías. Y ese carbón encendido habla de purificación, habla de limpieza, habla de santidad. El apóstol Pablo, llamado Saulo, camino a Damasco, con sentencia de muerte contra los judíos creyentes. Y camino a Damasco, Saulo tuvo la experiencia que cambió su vida y cambió su destino. Pues dice la Biblia que camino a Damasco, de repente dice, vino una luz brillante sobre los cielos. Dice que él vio los cielos. Dice que vio una luz de los cielos que lo rodeó. Y oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Y el Señor le dijo, dura cosa dar cosa contra el aguijón. Y le dijo, luego, dice la Biblia que cayó del caballo, lo que sea, quedó ciego por mucho tiempo, que no veía. Dios lo humilló, su soberbia, su orgullo, que tuvieron que llevarlo donde ya había un Ananías, que Dios le había revelado de él, le habló de él, y le dijo, ve, busca a Pablo, porque instrumento es escogido, y me es este. Dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y en presencia de reyes. Porque me es útil. Pero Saulo de Tarso tuvo una experiencia que cambió su vida, que transformó su vida, para luego llegar a ser el instrumento que Dios quería. Porque dice, instrumento me es útil para que lleve mi palabra ante ricos y pobres, ante reyes y mucha gente. Pero tuvo una experiencia personal. Y dice la Biblia que usted puede leer la historia de Pablo. Yo le decía a los muchachos anoche en la capilla que Pablo fue una heroína de aquellos tiempos. Un solo hombre pudo hacer temblar las puertas del infierno. Un solo hombre pudo conquistar todo un continente. Un solo hombre pudo trastocar el infierno, al diablo y su demonio. Pero un hombre que venía de una experiencia transformadora, que no le importó su vida, que no le importó los problemas, los obstáculos, las barreras, los peligros, no le importó las circunstancias adversas, con tal de que aquellos paganos idólatras vinieran al conocimiento de la verdad. El hombre que dijo, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Jesús. Todo su conocimiento. Miembro del Sanedrín. Estudió a los pies de Gamaliel. Hombre de un vasto conocimiento. Y yo siempre he dicho, hermano, a veces no basta el conocimiento si no hay una transformación. Y este hombre dijo, todo lo tengo por basura. Mi nombre, hebreo de hebreo, rabino, doctor de la ley, todo lo tenía por basura, con tal de conocer a Jesús, porque la experiencia que él tuvo cambió su vida. Lo sacó de las tinieblas a la luz. Y yo puedo decirle en la Biblia sin número de casos más. Esteban, siendo apedreado, miró hacia el cielo y dice que vio que los cielos se abrieron y una luz resplandeciente miró hacia allá, y él vio ángeles, vio los cielos abiertos,
y estando en la agonía de muerte, en vez de estar angustiado, en vez de estar desesperado, él pudo decir: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen, perdónale este pecado. Y lo mataron apedreado, y si él no hubiera pedido perdón por todo, Saulo no fuera lo que es el apóstol Pablo, porque pudo pedir perdón por los que estaban acabando con su vida. No le tomes en cuenta este pecado. Experiencia transformadora. Si algo necesitamos hoy, y vamos a ser sinceros, y vamos a ser honestos, hermanos, todos los que estamos aquí necesitamos de veras una experiencia sobrenatural con Dios para poder que haya cambio en nuestra vida, y ese cambio nos capacite para poder salir y predicar a los que están perdidos. Termino con Juan. Juan, en la isla de Patmos, por causa de Herodes, del emperador del César, estaba en esa isla desierta, edad de 100 años. Ahí estaba afligido, pero en ese lugar tan inhóspito tuvo la experiencia más grande de su vida, que cambió su vida. Dice que él salió, dice, y fui en el Espíritu al día del Señor. Y toda la revelación que hay en Apocalipsis la recibió en esa experiencia sobrenatural con Dios. Las cosas presentes, las cosas futuras, todo fue revelado. Y la revelación más grande es que cuando él está delante del Señor, dice, y vi a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre. Y dice, su voz era como estruendo de muchas aguas, su rostro era resplandeciente como el fuego, sus pies eran como el bronce bruñido. Y cuando me habló, dice, quedé como muerto. Y me dijo, no temas, y lo tomó por la diestra. Dice, quedé como muerto, pero esa experiencia cambió y transformó su vida para poder ser instrumento en la cual el Señor iba a revelar todas las profecías de las cosas que iban a suceder. Todo instrumento que Dios va a usar tiene que tener una experiencia sobrenatural. Repito, nadie puede hablar de lo que no ha experimentado. Y entonces, ¿dónde te encuentras tú hoy? ¿Tú crees que nada más venir a un cultito aquí, me voy ya? Y algunos ni esperan. Hay gente que tienen un apuro, hermano, por salir por esa puerta y no esperan el tiempo ahí de Dios para que Dios se les revele, para que Dios les hable, para que tenga esa experiencia. Hermanos queridos, ¿cómo podrás tú testificar afuera de algo que tú no has experimentado? ¿Cómo la gente afuera va a conocer del amor de Cristo si primeramente no lo has experimentado tú? ¿Cómo tú puedes hablar de redención si no has comprendido el precio que pagó Cristo por ti en la cruz del Calvario? Porque, hermano, uno experimenta esa transformación, uno tiene conciencia de esa redención. Cada vez que yo pienso a Cristo muriendo por mis pecados, eso toca lo más profundo de mi alma. Yo vengo de una experiencia sobrenatural con Dios, y esa experiencia que me sostiene todavía, porque yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, el cual me ha guardado mi depósito para aquel gran día. ¿Y usted? ¿Dónde está su experiencia? Yo espero que desde hoy su vida pueda ser transformada. Y no estoy diciendo que usted no es salvo. Usted es salvo. Pero usted necesita una experiencia que cambie su vida. Mientras no suceda eso, no tenemos poder para testificar a la gente afuera. Se acerca una campaña donde esperamos sin número de personas que van a llegar necesitadas. ¿Quién va a salir a invitar a esa gente? ¿Quién va a salir a predicarle? ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Hay cambio en su vida?
¿Hay una transformación de veras? ¿Qué hay en su corazón? ¿Odio? ¿Orgullo? ¿Resentimiento? ¿Altivez? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Vanidad? ¿Qué hay en usted? Yo estaba escuchando a un muchacho, creo que fue en Club 700, un muchacho que llegó a los pies de Cristo lleno de tatuajes por todo el cuerpo. Y él decía, ¿cómo quisiera que Dios hiciera un milagro de borrar todos estos tatuajes que me hice por ignorancia y por falta de conocimiento? Llorando decía, ¿cómo lo puedo quitar? Porque él dice, ahora ¿quién va a creer? Me creerán y van a ver esas marcas, van a ver ese tatuaje. Cuando alguien realmente ha tenido una experiencia con el Señor, anhela el cambio, anhela ser diferente, anhela ser santo, anhela consagrarse, viene el temor de Dios sobre él, anhela hacer la cosa bien. Todo aquel que ha tenido una experiencia con Dios, tiene que haber en su corazón deseo de hacer las cosas con transparencia, con nobleza, con equidad, por causa de esa experiencia. Dice que, creo que fue a Santiago, cuando lo iban a tirar del pináculo del templo, los sacerdotes le dijeron, si tú niegas a Cristo, no te tiramos de aquí para que no mueras. Y él dijo, ¿cómo voy yo a negar a aquel que por tantos años ha sido el Señor de mi vida? Mátenme. Y murió, lo tiraron y murió. Cuando uno tiene una experiencia de cambio, uno no le importa morir, uno no le importa las pruebas que vengan. Hermano, y yo me he dado cuenta que todo aquel que tiene una experiencia personal con Jesús, hay un anhelo profundo de que otro también sea salvo. Yo quiero que ustedes de hoy le hablo con el corazón. Usted no puede seguir viviendo como usted está, porque usted está mal. Seamos sinceros delante de Dios y provoque ese cambio. Y diga a Dios, sinceramente, yo quiero que me lleve a esa experiencia sobrenatural que cambie totalmente mi vida. Todos ustedes son llamados a ser protagonistas. Todos ustedes son llamados a ser instrumentos de Dios para salvar a los que están perdidos. Todos ustedes, Dios los quiere usar para ganar al que está perdido. Ahora, le animo con esto, no todo está perdido. Todavía el Señor puede cambiar tu vida. Necesitas hoy una experiencia personal con el Dios Todopoderoso, como aquella hermana que por 4 años no hablaba en lengua y se metió en el cuarto de su casa, le puso llave y le dijo a su hija, usted no me va a abrir esta puerta hasta que Dios me bautice con el Espíritu Santo. Estuvo 21 días en ese cuarto, ayunando y orando, nada más tomaba agua. Y le dijo a la hija, ni intentes entrar aquí. Yo te aviso cuándo. 21 días. Y en el último día, débil, cansada, el Señor vino sobre ella y fue bautizada con el Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, por qué es tan importante esa transformación? Termino aquí con esta conclusión. ¿Por qué es tan importante que mi vida sea transformada? Si sobre Ezequiel vino, el Espíritu entró en mí, Dios me fortaleció, sus palabras fueron como miel en mi boca. Eso va a entender, hermano, que cuando una persona tiene una experiencia personal de cambio, Dios lo capacita para la obra. ¿Sabe usted, hermano, cuánta gente, pongo esto como ejemplo, ¿sabe usted cuánta gente me llaman enfermas, endemoniadas? Yo voy a tener que hacer un libro, y digo esto sin ninguna pizca de grandeza, hermano, y mi esposa es testigo, a mí me llaman a cualquier hora de la noche, durante todo el día, gente necesitada, gente, yo le decía a ustedes, un joven
A las 2 de la mañana me llama y dice, estoy a punto de quitarme la vida. ¿Qué hago, pastor? ¿Sabe cuánta gente endemoniada hay en la calle? ¿Sabe cuánta gente han sido embrujada? ¿Sabe cuánta gente, hermano, han sido hechizadas? ¿Sabe cuántas enfermedades han provocado los demonios por medio de la brujería y la hechicería? Hay tanta necesidad, hay tanta gente esclava por el diablo que te necesita a ti para que vayas y lo libertes. Porque toda experiencia con Dios no solamente trae transformación, sino que te prepara para la obra redentora de aquellos que no conocen a Jesús. Todos ustedes, Dios quiere usarlos para que sean voceros de aquellos que están pidiendo un grito, auxilio, alguien que me ayude, alguien que pase a Macedonia y extienda su mano y me ayude a ser libre de mis cargas. ¿Sabe cuántas señoritas están afectadas emocionalmente? ¿Sabe cuántos niños maltratados? ¿Sabe cuántos hogares destruidos? ¿Sabe cuántas madres, hermano? Aquí vino el domingo un capitán de la guardia. Vino aquí, aceptó a Cristo con su esposa, quebrantado, humillado. Le hicieron una infamia, lo suspendieron de la policía, de la Senafrón. Hoy me llamó contento, alegre, pastor, tuve la oportunidad de entregarle una carta de reconciliación a mi jefe, al comisionado nacional, y estoy esperando aquí respuesta. A un capitán de la guardia, humillado en la presencia de Dios. Yo digo, tú vas a testificar. Ese milagro sobrenatural es para que tú te firmes tus pies y para que tú le hables a los demás policías de que Dios es tan real, Cristo es tan real y tan vivo. Oh, Dios. ¿Sabe lo que me dio ese el Señor? Papá de esa niña que tenía el orificio en el corazón. Dice, pastor, yo le estoy hablando a todo mundo. A todo mundo le digo que Dios es real y que está vivo. Toda experiencia con Dios, de una forma u otra, te va a estimular a decirle a otro cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es Dios. Tú eres llamado para eso. Pues ponte de pie. Yo siento el poder de Dios aquí. A este altar, acérquese. Esto no es obligado. Uno tiene que desear esto. Acércate. Todo aquello que dice, yo necesito de veras una transformación. Usted puede ser pastor, puede ser líder, diácono, necesita una transformación. Levántese de esa silla y venga al altar. Acérquense más al altar, no se me quedan allá atrás. Desee de ver una experiencia con Dios. Tóquelo, tóquelo. Yo sé, porque delante de mí solo soy alguien que necesita el toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Su nombre Jesús, porque